Cordial saludo, mi nombre es Didier León, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Este es un video explicativo de la tarea número 2 del curso de Física General. En este curso, en esta tarea, nos piden usar un simulador virtual para el coeficiente cinético en el cual debemos hacer uso de tres ángulos. En mi caso sería ángulos de 10, 15 y 32. Es este el simulador en el cual pues seleccionamos las opciones del ángulo, fuerzas hacia abajo, y lo podemos poner a reproducir. En los tres casos nos va a ir arrojando los resultados del tiempo con respecto tiempo 1 hasta 50 centímetros y el tiempo 2 hasta 100 centímetros. Entonces yo realicé mis tres simulaciones y tomé los pantallazos para tener en cuenta los valores. Luego aquí en esta parte, aquí vamos a necesitar este sistema de ecuaciones, pero lo vamos a necesitar ahorita. Aquí en esta parte entonces tenemos el diagrama de fuerzas y se están identificando aquí cada una de las fuerzas que están ahí involucradas. Tenemos la descomposición de las fuerzas en el eje Y la descomposición de las fuerzas en el eje X, el procedimiento matemático, el cual nos está arrojando aquí en la descomposición de las fuerzas en el eje X la fórmula del coeficiente de fricción. Vale, paso seguido entonces tenemos acá el sistema de ecuaciones en el cual nos dice que pues debemos despejar y determinar la aceleración y el coeficiente de fricción cinético. Entonces, para eso nos vamos a ayudar con esta formulita para el coeficiente de fricción. Y entonces acá vamos a despejar la aceleración usando la primera fórmula para el tiempo 1 y tiempo 2 correspondientes a los resultados que nos arroja la gráfica. Entonces ahí nos dice que la ubicación inicial va a ser igual a 0. La posición inicial es 0, entonces esta la eliminamos en ambos casos de tiempo 1 y tiempo 2. Y entonces nos queda esta parte así. Ya luego entonces lo que procedemos es a pasar el 2 que está dividiendo al otro lado a multiplicar, nos queda de esta forma. Y luego para despejar la aceleración, entonces este tiempo 1 elevado al cuadrado lo pasamos a dividir y ya queda despejada la aceleración para el caso del tiempo 1. Hacemos lo mismo para el tiempo 2, exactamente lo mismo, y nos va a quedar algo así. Luego entonces hay que despejar la velocidad inicial y para eso entonces los resultados que obtuvimos al despejar la aceleración en los dos tiempos los igualamos, ¿sí? Los igualamos. Acá ya vemos el primer pantallazo con mis resultados del primer ángulo, que era el ángulo de 10. Y entonces aquí ya vamos a empezar. Aquí tenemos entonces los valores resultados para el tiempo 1 y tiempo 2, que fueron correspondientes a 0,43 segundos. Para la posición final de 0,5 metros. Acá lo tenemos en centímetros, pero pues hacemos la conversión y queda en metros, ¿no? Y 1.10 segundos para 1 metro. Entonces acá la formulita que obtuvimos aquí igualando, entonces la cogemos acá y reemplazamos los valores utilizando estos valores de tiempo y de las ubicaciones. Entonces, posiciones finales. Entonces ya acá en esta parte, lo que se hace, se realiza la multiplicación aplicando la propiedad distributiva y se resuelve el cuadrado del denominador en cada parte. Entonces ya luego para dar inicio al despeje de la velocidad inicial, entonces cada denominador de cada uno de los lados va a pasar a multiplicar al lado contrario. Entonces en este caso este denominador pasa a multiplicar acá y este de acá pasa a multiplicar acá. Aquí lo podemos ver, entonces el de acá lo vemos aquí multiplicando toda la parte de acá. Y este de aquí, entonces lo vemos acá que pasó a multiplicar toda esta parte.
Entonces de nuevo se aplica la propiedad distributiva porque pues este multiplica todo lo que esté dentro del paréntesis al igual al otro lado. Se organizan los términos en cada lado, ¿sí? Y se realizan las operaciones. Organizar los términos, entonces pasamos este de acá, que son metros por segundo cuadrado, lo pasamos para que quedara al otro lado. Y este de acá, que está multiplicando velocidad inicial, lo pasamos al otro lado. Como está en negativo, lo pasamos aquí a positivo, acompañando el otro. Se realizan las operaciones en cada lado y luego entonces se pasa a despejar la variable de la velocidad inicial. Entonces este que está multiplicando acá pasa al otro lado a dividir y nos queda de esta forma. Se realiza la operación, ¿sí? Esta, como tenemos segundos cuadrados por segundos al cubo, entonces lo que hacemos es eliminar y nos quedaría uno solo. Entonces ya al realizar la operación, entonces nos queda que la velocidad inicial para el caso del primer ángulo, entonces es de 1.3 metros sobre segundo. Luego de que tenemos esos valores, entonces podemos entrar a calcular la aceleración, porque ya tenemos la velocidad inicial. Entonces, dentro de la fórmula de la aceleración, si cambiamos, reemplazamos los valores, entonces tenemos toda esta parte acá y ya tenemos entonces la velocidad inicial. Entonces nos queda la ubicación final, que sería 0.5 metros, la velocidad inicial que nos dio 1.3 metros sobre segundo y el tiempo 1 que es 0,43 se divide sobre el tiempo 1 al cuadrado. Al realizar la operación, entonces tenemos que la aceleración en este caso es negativa, pues ya que como el ángulo es pequeño, entonces el cuerpo a medida que avanza va disminuyendo la rapidez, porque no tiene mucha inclinación. Ya luego de que se ha calculado la aceleración y la velocidad inicial, entonces ahora sí podemos tomar la fórmula inicial que teníamos arriba del coeficiente cinético y se reemplazan los valores. Acá vamos a necesitar la aceleración. Al reemplazar los valores, entonces tenemos que, nos dice que es la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. Reemplazando valores, gravedad 9.81 por el seno del ángulo, el ángulo fue 10, menos la aceleración, que en este caso nos dio negativa, menos 0.63 metros sobre segundo, y lo dividimos por la gravedad multiplicado por el coseno del ángulo 10. Al realizar la operación, entonces decimos que el coeficiente cinético en este caso es de 0.24 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya aquí, para el ángulo de 15 tenemos los tiempos y se realiza reemplazando los valores de los tiempos y de las ubicaciones finales, entonces de las posiciones finales, perdón, se realizan todo el mismo procedimiento, se obtiene entonces el valor de la velocidad inicial con respecto al ángulo 15, luego entonces calculamos la aceleración y el coeficiente de fricción, el coeficiente cinético. Luego con el ángulo de 32, aquí tenemos un pantallazo, con los valores que me dio, se reemplaza, se hace exactamente el mismo procedimiento para obtener velocidad inicial, aceleración y el coeficiente cinético. Luego de eso nos pide reemplazar los valores o registrarlos, perdón, aquí en esta tablita y realizar el gráfico correspondiente entre el coeficiente cinético versus la aceleración, que es este que nos muestra acá. Entonces ya para concluir tenemos que los valores obtenidos de la aceleración y el coeficiente cinético de la gráfica se puede evidenciar que a medida que el ángulo de inclinación aumenta de 10 a 15 y luego a 32,
Entonces la aceleración, el coeficiente cinético también lo hace. Aquí pasó de negativo a positivo y fue aumentando. Y el coeficiente cinético igual, fue aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Esto obedece a que a mayor ángulo de la inclinación, el componente de fuerza de la gravedad aumenta. Entonces lo que significa que la fuerza que impulsa el cuerpo hacia abajo a lo largo del plano inclinado es más fuerte. Como es más fuerte, pues va a haber una mayor aceleración y por ende, pues la fuerza de fricción, como el peso que empuja el cuerpo es mayor, entonces la fuerza de fricción, que a su vez está relacionada con el coeficiente cinético, va en aumento. Esa sería la explicación para este ejercicio. Muchas gracias.